Bueno, hoy vamos a ver modelo adrenérgico. Como ustedes saben, el sistema nervioso central se divide en eh, sistema nervioso autónomo, y dentro de este sistema nervioso autónomo tenemos el parasimpático, que hemos dicho que nos ayuda a optimizar la energía y los recursos, y el sistema nervioso simpático, que se ocupa de darnos respuesta cuando hay situaciones de lucha o de huida o de peligro. Por lo tanto, las acciones del simpático son siempre para poner los órganos en funcionamiento, aquellos órganos que nos vayan a ayudar para luchar o para huir, y poner en reposo los órganos que habitualmente hace trabajar el parasimpático, como por ejemplo el riñón, como por ejemplo el tubo digestivo, entre otros. Entonces, si uno se pone a ver órgano por órgano qué es lo que hace el sistema nervioso simpático: aumenta el estado de alerta en el cerebro, dilata la pupila para tener una visión más amplia, la saliva se vuelve viscosa y escasa, hay broncodilatación para disponer de mayor cantidad de oxígeno. La piel, por un lado hay perspiración por parte de la piel que depende del tono colinérgico, pero por otro lado hay vasoconstricción, tanto a nivel de la grasa como a nivel de la piel. Existe la, la puesta en marcha de la glucogenólisis y la liberación de glucosa para que las células la puedan utilizar. En el tracto gastrointestinal disminuye la peristalsis, totalmente al contrario que el colinérgico. Aumenta el tono de los esfínteres y disminuye el riego sanguíneo. En el músculo esquelético aumenta el flujo de sangre al músculo, porque es lo que vamos a necesitar para luchar o para huir. A nivel del aparato urinario, aumenta el tono del esfínter de la vejiga y disminuye el tono o la contracción del detrusor. Por lo tanto, el paciente en general no orina, porque no es necesario orinar en una situación de emergencia. A nivel de la grasa existe la lipólisis, la liberación de ácidos grasos, y disminuye la irrigación a este nivel. Y obviamente quien comanda la orquesta de todo el simpático es el aparato cardiovascular, donde acá aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la presión arterial. Y esto, perdón, es un sistema muy primitivo que lo tienen en realidad todos los animales, y que lo tenemos también nosotros. La, la, el neurotransmisor de excelencia es la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Son los neurotransmisores encargados de hacer que el simpático funcione como corresponde. Para llegar a adrenalina y noradrenalina es necesario contar con la materia prima, que es la tirosina. La tirosina, gracias a una hidroxilasa, se transforma en dopa. La dopa, gracias a una decarboxilasa, se transforma en dopamina. La dopamina, gracias a la dopamina beta hidroxilasa noradrenalina, y la noradrenalina o norepinefrina es lo mismo. Gracias a una N-metiltransferasa se transforma en adrenalina o epinefrina. Y acá tenemos el terminal adrenérgico, donde uno puede ver, esta es la neurona adrenérgica presináptica, el espacio sináptico y la neurona adrenérgica postsináptica. La tirosina se recapta como materia prima del intersticio celular, se transforma en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina se incorpora a la vesícula donde va a ser almacenada,
Y la dopamina beta hidroxilasa está dentro de las vesículas y transforma la dopamina en noradrenalina. Hay algunos fármacos que intervienen en la incorporación de dopamina a la vesícula. Una vez que la noradrenalina está sintetizada, no se sintetiza sola. La noradrenalina siempre va acompañada de otros péptidos, como puede ser el neuropéptido I y el ATP. Estas vesículas son transportadas a la membrana y liberadas de acuerdo a ciertos estímulos. Por ejemplo, el estímulo beta 2 estimula la liberación, ¿sí? El aumento del calcio intracelular en una neurona adrenérgica estimula la liberación. Por otro lado, la adenosina, el mismo neuropéptido I que se libera de las vesículas noradrenérgicas, y el receptor alfa 2 inhiben la liberación de estas vesículas y por lo tanto de noradrenalina. Y una vez liberada la noradrenalina, puede seguir varias vías. La primera vía y la más común y la que más vamos a estudiar es que va a ir a actuar con receptores postmembrana y va a tener diferentes efectos, con receptores premembrana, alfa 2 con señales inhibitorias y beta 2 con señales estimulantes, o puede ser recaptada. Esta recaptación de noradrenalina, por ejemplo, es inhibida por la cocaína. La cocaína actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina y haciendo que la noradrenalina esté más tiempo en el espacio sináptico para actuar con los receptores. No se olviden que la nora no se libera sola, se libera con neuropéptido y ATP, y es este ATP quien regula también en forma negativa, parcialmente, a través de la adenosina, la liberación de estas mismas vesículas. ¿Sí? Lo mismo que el neuropéptido I. Y los receptores son alfa 1, alfa 2 y los beta, que hay muchos, pero los más importantes son el 1, el 2 y el 3. Estas son las localizaciones de los receptores, ¿sí? Son un montón. Básicamente, el alfa 1, a pesar de que acá hay muchísima información, yo quiero que sepan que el alfa 1 principalmente está en los vasos sanguíneos y ahí produce vasoconstricción, ¿sí? De los lechos dermatoesplácnico renal, o sea, piel y tejido celular subcutáneo, vísceras abdominales y riñones, ¿sí? Por otro lado, tenemos el alfa 1 subtipo D, que es el que está acá, que la localización más importante de ese receptor está a nivel urinario. A nivel urinario promueve el aumento del tono del esfínter urinario y tiene un efecto antimiccional. Y ese, por ejemplo, lo podemos bloquear con bloqueantes alfa. ¿Para qué? Para liberar el tono del esfínter de la vejiga y que el paciente, por ejemplo, con hiperplasia de próstata, pueda orinar con menos resistencia. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a tener o a ver los usos, ¿sí? Uno de los usos de los antagonistas alfa va a ser la hiperplasia de próstata. Por otro lado, tenemos a los receptores alfa 2. Los receptores alfa 2 pueden ser pre o pueden ser post-sinápticos. Y esto, el post-sináptico ya lo vimos en el modelo que le mostré, el presináptico, perdón, lo vimos en el modelo que les mostré, y allí lo que va a ser inhibir la liberación de noradrenalina. O sea que es un inhibidor de las neuronas noradrenérgicas. Pero a nivel presináptico, a nivel postsináptico, perdón, tiene un par de acciones que son importantes. La más importante de ellas es que produce vasoconstricción periférica, ¿sí? Y eso tiene importancia cuando vamos a empezar a titular dosis de ciertos fármacos que veremos más adelante. El receptor beta 1, por excelencia el receptor del corazón, ¿sí?
es el que media los efectos tanto inotrópicos como cronotrópicos, como dromotrópicos, o sea, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la velocidad de conducción. Todo esto por actuar a través de una proteína GS que aumenta la concentración intracelular en el miocardiocito de calcio. Y por lo tanto el efecto más importante es ese. Por otro lado, otro lugar y otra localización crucial del beta 1 es a nivel renal. El beta 1 promueve a nivel del aparato juxtaglomerular la liberación de renina, y ahí está el punto de conexión que hay entre el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El receptor beta 2 también está acoplado a GS, al igual que el beta 3. El beta 2 también tiene mucha importancia a nivel de los vasos sanguíneos, de los pulmones y del músculo liso uterino. Básicamente genera una relajación muscular a nivel del músculo liso. Las localizaciones más importantes son los bronquios principalmente. ¿Por qué? Porque producen broncorelajación o la relajación del músculo liso bronquial, y ahí tenemos un muy buen uso para estos fármacos. Son importantísimos en enfermedades obstructivas del aparato respiratorio como asma o como EPOC. Podemos utilizar agonistas beta 2, o sea, fármacos que estimulen esos receptores para que se produzca esa broncodilatación. Por otro lado, a nivel uterino, relaja también el músculo liso uterino, y por lo tanto ahí tenemos otra aplicación, que es esas pacientes que están con amenaza de parto prematuro por contracciones uterinas. Uno puede utilizar agonistas de este receptor para disminuir esas contracciones. Y también tiene importancia, no como como un uso clínico, sino como a veces reacciones adversas de algunos fármacos, que es un receptor, el beta 2 vasodilatador, y por lo tanto vasodilata los lechos que yo necesito para luchar y para huir. Acuérdense que el lecho alfa vasocontrae aquellos lechos que no voy a usar, por ejemplo la piel y la grasa, por ejemplo el tubo digestivo, por ejemplo los riñones. En cambio el receptor beta 2 es un receptor vasodilatador y que me va a aumentar el flujo a los órganos que yo necesito para luchar y para huir. Por ejemplo, ¿cuál? El corazón. Por ejemplo, ¿cuál? El cerebro. Y por ejemplo, ¿cuál otro? El músculo estriado. Son los tres órganos que necesito para luchar o para huir. Por último, el receptor beta 3 produce a nivel de la grasa lipólisis, y ese es el efecto metabólico más importante que tiene. Dentro de los agonistas adrenérgicos, tenemos agonistas adrenérgicos de acción directa, o sea que van a ir y van a estimular el receptor directamente. Tenemos no selectivos. Principalmente, antes de leer todo esto, es básicamente nuestras propias moléculas, adrenalina, noradrenalina, entre otros. Y selectivos podemos tener, por ejemplo, alfa 1, la fenilefrina. Si genero un agonismo alfa 1 y sé que el alfa 1 produce vasoconstricción, a la fenilefrina la voy a usar para incrementar la presión arterial mediante esa vasoconstricción. Alfa 2, clonidina, que ya vamos a ver los usos que tiene. Beta 1, la dobutamina, y lo usamos principalmente como un fármaco inotrópico positivo. Y beta 2, la terbutalina, que, como les había mencionado antes, es un broncodilatador. Tenemos fármacos de acción mixta y tenemos fármacos de acción indirecta. ¿Qué quiere decir acción indirecta? Que van a permitir incrementar la concentración de noradrenalina en el espacio sináptico por algún medio. Por ejemplo, inhibiendo la monoaminoxidasa que metaboliza la noradrenalina, y acá tenemos la celigilina, o inhibiendo a la COMT, que es una enzima que también metaboliza la noradrenalina, y acá está entacapone,
o inhibiendo la recaptación, como vimos en el gráfico, la cocaína, o promoviendo la liberación, por ejemplo, las anfetaminas o la tiramina. Fármacos de acción mixta tienen acción indirecta y acción directa, por ejemplo, la efedrina, ¿sí? Entonces vamos a ver los agonistas beta no selectivos, ¿sí? Estos fármacos estimulan al receptor beta y se usan principalmente como inotrópicos. Por ejemplo, el isoproterenol, por ejemplo, la dobutamina y por ejemplo, la dopamina. Si bien son no selectivos todos y las acciones son similares, tienen pequeñas diferencias entre ellos. La dopamina tiene efectos que dependen de la dosis y es la única que tiene esta particularidad. A dosis bajas, estimula sus propios receptores dopaminérgicos de 1 de 2, principalmente de 1, produciendo vasodilatación renal, aumentando el flujo plasmático renal y promoviendo un efecto diurético o promoviendo entre comillas este efecto diurético porque en general, si bien vasodilata la arteria renal, no ha demostrado la dopamina incrementar la tasa de filtrado glomerular. Pero de cualquier forma, el efecto a dosis bajas es este. A dosis intermedias, la dopamina produce un efecto inotrópico por agonismo del receptor beta 1 y a dosis altas, la dopamina estimula los receptores alfa y produce vasoconstricción periférica. Esa es la dopamina que es la única que tiene esta particularidad. La dobutamina es un agonista beta no selectivo que a dosis altas puede llegar a estimular los alfa. Y por lo tanto el efecto beta 1 va a ser un efecto sobre todo inotrópico, el efecto beta 2 va a ser un efecto vasodilatador porque hemos dicho que está en músculo liso, sobre todo en el músculo liso vascular de corazón, cerebro y músculo estriado. Tenemos nuestras propias moléculas, la adrenalina, que es un inotrópico y un vasoconstrictor, y la noradrenalina, que es sobre todo vasoconstrictor y a dosis muy alta inotrópico. Estos fármacos, al modificar el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, suelen alterar mucho la presión arterial y de hecho se los usa para eso. Acuérdense que presión arterial o tensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Por lo tanto, yo incrementando cualquiera de estas dos variables, puedo alterar la presión arterial. Esto es un gráfico para que después lo vean tranquilos, está en todos lados de esto. Todos estos fármacos son fármacos con vidas medias muy cortas que se utilizan por vía solamente endovenosa, solamente en unidades de terapia intensiva, en unidades críticas, y que tienen un efecto que desaparece a los pocos minutos de cortar la infusión. Se utilizan en infusión continua. ¿Y cuál es la pequeña diferencia que hay entre dobuta, dopamina e isoproterenol, por ejemplo? El isoproterenol es más cronotrópico que inotrópico, o sea, se acelera más la frecuencia cardíaca y por lo tanto el uso principal del isoproterenol es en bradicardias o bloqueos auriculoventriculares. La dobutamina, en cambio, tiene un efecto inotrópico más marcado y por lo tanto se utiliza en aquellos pacientes que tienen shock cardiogénico y que el corazón ya no responde a otras medidas. Y bueno, estos son los efectos de las aminas. Acá, ¿por qué pusimos noradrenalina, adrenalina e isoproterenol? Porque el isoproterenol es un estimulante beta, porque la adrenalina es un estimulante alfa y beta, y la noradrenalina es un estimulante alfa, no puro, pero casi. Es muy alfa y a dosis altas recién empieza a estimular a los receptores beta en forma significativa. Fíjense lo que pasa con el gasto cardíaco.
Esto no le presten atención a frecuencia de pulso, esto es gasto cardíaco. La noradrenalina, al incrementar las resistencias periféricas, incrementa la poscarga a dosis convencionales. Y teóricamente baja el gasto cardíaco un poquito por incremento de la poscarga. Esto en la vida real no sucede. En la vida real lo que solemos ver es que incrementa un poco el gasto cardíaco. Pero bueno, a manera teórica está bueno verlo así. La presión arterial sistólica sube un poco, la presión arterial diastólica sube y la presión arterial media, que está en amarillo, sube. Y obviamente las resistencias periféricas suben porque es el objetivo de usar noradrenalina. Usarlo para aquellos pacientes que tienen eh, que, que lo que falla son las resistencias periféricas, que ya vamos a ver cuáles son. La adrenalina es mixto, estimula los alfa y estimula los beta, por lo tanto el gasto cardíaco va a estar alto. La presión arterial sistólica sube porque el gasto cardíaco sube. Si ustedes ven la fórmula acá, gasto cardíaco por resistencia periférica me determina la presión. Y como el gasto sube, la presión arterial sistólica sube. Sin embargo, como es un estimulante beta, produce vasodilatación. La resistencia periférica teóricamente disminuye un poco y por eso baja la diastólica. La presión diferencial sube, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, se separan y la presión arterial media se mantiene un poco. La realidad es que la adrenalina sube la presión arterial, incrementa un poco las resistencias periféricas porque es un estimulante alfa. Y por último, el isoproterenol es un fármaco puro beta, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco y produce vasodilatación periférica y por lo tanto la presión arterial sistólica sube un poquitito por aumento del gasto y la diastólica baja por disminución de las resistencias periféricas. Y dependiendo del tipo de shock, yo voy a dar determinados fármacos. ¿Ah? En el shock séptico y el shock cardiogénico son dos tipos de shock totalmente diferentes, que a veces se pueden solapar, claro que sí, pero fisiopatológicamente son diferentes. En el shock séptico, la presión arterial está baja a expensas de una vasodilatación extrema. Esa vasodilatación genera que el gasto cardíaco esté alto y por la vasodilatación las resistencias periféricas van a estar bajas. Por lo tanto, yo tengo que tratar las resistencias periféricas y por lo tanto lo que tengo que dar es un vasoconstrictor. Principalmente, ya vamos a ver cuál. En el shock cardiogénico también la presión está baja, pero al revés. El gasto cardíaco está bajo y las resistencias periféricas están altas. Por lo tanto, el fármaco que dé para uno o para otro va a ser distinto. Los dos pacientes tienen presión arterial baja, pero fisiopatológicamente se comportan muy distintos. Para el shock séptico, yo voy a utilizar agonistas alfa, entre ellos la noradrenalina, y para el shock cardiogénico, agonistas beta, entre ellos la dobutamina, por ejemplo. ¿Mm? Porque la noradrenalina me sube las resistencias periféricas y porque la dobutamina me sube el gasto cardíaco. Los agonistas alfa-1 son la fenilefrina, que se utiliza como vasoconstrictor principalmente midriático y descongestivo nasal, y además estimula indirectamente la liberación de noradrenalina. ¿Mm? La midodrina, que es un fármaco que acá no lo tenemos en Argentina, pero que se puede utilizar como, como un vasoconstrictor para aumentar la presión arterial en aquellos pacientes que tienen hipotensión postural. El metaraminol no lo utilizamos demasiado. Los agonistas alfa-2 son clonidina principalmente y alfa-metildopa. Guanfacina y guanabens no se utilizan. La clonidina se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, de las adicciones y del glaucoma, y en la hipertensión, sobre todo en el embarazo, porque estos fármacos han demostrado ser totalmente seguros en el embarazo. Además, para el glaucoma disminuyen la presión intraocular. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción de humor acuoso. Yo no he detallado quién, quién es el que genera el humor acuoso, quién es el que genera la secreción de humor acuoso, pero eso
depende de cada receptor adrenérgico y acá el alfa-2 juega un papel muy importante. Estos fármacos, no se olviden que receptores alfa-2 hay a nivel pre y a nivel postsináptico, por lo tanto, a nivel presináptico, el efecto es apagar el tono adrenérgico, porque acuérdense que el alfa-2 inhibía la liberación de nora, y si yo lo estimulo constantemente con estos fármacos, la nora no se va a liberar. Y por lo tanto, si no hay noradrenalina, el tono adrenérgico disminuye y por eso baja la presión arterial. Pero hay postsinápticos, y yo les he mencionado que postsináptico produce vasoconstricción. Y por lo tanto, si yo doy una dosis importante de agonistas alfa-2 en forma endovenosa, en forma rápida, hay una hipertensión inicial. Si justamente lo que yo quiero tratar es una hipertensión del embarazo y la paciente está con 180 milímetros de mercurio de sistólica y no adecuo bien la dosis, posiblemente empeore el cuadro clínico, por lo menos por algunos minutos, de esa paciente, hasta que el fármaco llegue al sistema nervioso central y ejerce el efecto que quiero que ejerza. Obviamente, ¿qué reacciones adversas voy a tener? Bueno, si bajan la presión arterial, lo que va a haber va a ser hipotensión, sequedad de boca, como apagan el sistema nervioso adrenérgico, apagan el tono simpático que uno tiene y me puede producir sedación. Y obviamente, si apago el simpático y el simpático me acelera la frecuencia cardíaca, un efecto adverso que puedo llegar a tener es la bradicardia. Además, la alfa-metildopa, que se da por vía oral, es un profármaco que necesita convertirse en alfa-metil-noradrenalina. Puede producir alergias, hemólisis y parkinsonismo. Esto último lo vamos a ver bien en clase, pero el parkinsonismo se produce porque así como se forma alfa-metil-noradrenalina y este actúa como agonista alfa-2, también es metabolizado a alfa-metildopamina en neuronas dopaminérgicas. Y en vez de liberarse la dopamina en esas neuronas, se libera como alfa-metildopamina. Y por lo tanto la alfa-metildopamina no estimula los receptores dopaminérgicos y el paciente empieza con síntomas de falta de dopamina. Los agonistas beta-2 ya hemos dicho que son broncodilatadores. Tenemos de vida media corta, salbutamol, fenoterol y terbutalina. De vida media larga, salmeterol y formoterol. De vida media muy larga, el indacaterol sobre todo. Estos así son broncodilatadores y por lo tanto los usamos por vía respiratoria, por vía local, en forma de PAF. Estos fármacos son uteroinhibidores, la ritodrina y la orciprenalina, y solemos utilizarlos por vía intravenosa para evitar un parto prematuro. ¿Qué reacciones adversas tengo con agonistas beta-2? Lo más frecuente es temblor, nerviosismo e inquietud. Todo fármaco que sea selectivo, la selectividad es relativa y siempre depende de la dosis. Si doy dosis muy altas de un fármaco, el fármaco va a perder la selectividad y va a empezar a estimular otros receptores, entre ellos el beta-1, y por eso puedo tener taquicardia sinusal y taquiarritmias. Aumentan la glucosa y bajan el potasio. De hecho, para el tratamiento de la hiperpotasemia utilizamos salbutamol. Esta pérdida de potasio del plasma, esto puede llevar a arritmias, ¿sí? Así que hay que tener cuidado y controlar el potasio cuando utilizamos agonistas beta. Pequeños datos de las anfetaminas. Estimulan la liberación de aminas, ¿sí? Y eso hace que estas interactúen con receptores alfa y beta. Son estimulantes del sistema nervioso central y quitan inicialmente el sueño y la fatiga, pero después que pase el efecto hay un efecto rebote donde voy a estar más cansado y más fatigado y con más sueño. Además, es útil en la enuresis, que son los chicos que se hacen pis en la cama, y en la incontinencia de orina. ¿Por qué? Porque generan contracción del esfínter vesical y eso es uno de los usos médicos que le damos. Aumentan la presión arterial, producen anorexia y potencian la analgesia de los opiáceos, por lo tanto,
es importante como coadyuvante de analgesia con opiáceos, las anfetaminas. Otros son el metilfenidato, la pemolina y la efedrina, que no los vamos a abordar acá porque no es el objetivo. Así que bueno, seguramente vamos a estar discutiendo estos temas en clases. Bueno chicos, espero que les sirva.